Acontecimientos pero más relevantes e importantes de toda la historia y de toda nuestra vida. En esa cruz Jesucristo estaba subiendo y dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Quiero repetirte estas palabras: perdónalos, perdónalos. Qué hermoso mensaje que todavía sigue anunciándose en estos días. Perdónalos. ¿Por qué no recibimos en esta mañana ese mensaje de nuestro Dios? Decirle: recibo, Señor. Por eso podemos amarle a nuestro Dios, porque es un tiempo en donde tenemos que reflexionar el acontecimiento más importante: Jesús restaurando, reconciliando el cielo y la tierra, dándonos la oportunidad de que hoy podamos reconciliarnos con Dios. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Recibimos, Dios mío, ese mensaje de Jesús en la cruz. Perdónalos, perdónalos. Recibo, Dios, tu perdón. Gracias, Jesús, porque tú pagaste todas mis faltas, todas mis deudas. Hoy, Señor, te decimos que te amamos, Dios, porque tú nos amaste. Tú demostraste, Dios mío, tu gran amor por cada uno de nosotros, perdonándonos, dándonos la salvación. Hoy venimos, Señor, y te entregamos este tiempo, Padre Santo. Queremos escuchar tu palabra. Tal vez en el mundo, Dios mío, están recordando, pero tú nos diste el entendimiento para que podamos, Señor, hoy recibir tu perdón, recibir tu amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor por ese sacrificio que hizo en la cruz. Bien, vamos a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Ahí está proyectado. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Qué lindo mensaje. El profeta trayendo verdad por medio de Dios al pueblo en aquella época. Dice tantas cosas acá que vamos a detenernos un poco para analizar y construir el mensaje que Dios puso en mi corazón en este momento. Paraos en los caminos. En la otra versión dice: deténganse, paren por un momento, miren, pregunten por las sendas antiguas. Primera pregunta que quiero reflexionar es: preguntemos por las sendas antiguas. Hoy tenemos dos cosas: las sendas antiguas, los caminos antiguos y los nuevos caminos. Y hay una comparación entre ellos dos. Los nuevos caminos, ¿verdad?, que están siendo infiltrados en la familia, en los adolescentes, hasta en la iglesia. Ideas, filosofías que nos dicen: hace esto, no pasa nada. Entonces, preguntemos en las sendas antiguas, dice la palabra de cuál sea el buen camino. Sabemos porque Jesús dijo: yo soy el camino. Y hoy vamos a comparar, y quiero ponerle título a este mensaje: Jesús, el buen camino. Amén. ¿Cuál sea el buen camino? Dice: y andad por él. Cuando Elías le confrontó a los profetas de Baal y al pueblo de Israel: si Jehová es Dios, seguidle.
Si Baal es Dios, seguidle, dice. Y el pueblo, dice, no respondió palabra. Es impresionante la indecisión de la persona. Habla de Dios, creen en Dios, pero, dice la Biblia, con sus hechos no lo demuestran que creen en Dios. Y ahí está la promesa: y hallaréis descanso para vuestra alma. Jesús mismo mencionó este texto. Y vamos a ese texto. Mateo 11, Mateo capítulo 11, versículo 27 quiero leer en adelante. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Luego dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Está asociado con Jeremías 6:16. ¿Cuántos quieren tener ese descanso para el alma? Todavía no es el más allá, esto es el más acá todavía. Ese descanso, esa paz, esa tranquilidad que necesitamos todos los días, solamente lo podemos encontrar, podemos alcanzar por medio de esta situación. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aquellos que hemos sido enseñados, el yugo, ¿verdad?, es aquella madera que se pone sobre los bueyes, y también habla del caminar. Ahí puede comprender un poco más qué es el caminar con el Señor. Es donde yo voy a sobrellevar estas cosas y hallar descanso para nuestra alma. Volvamos al texto Jeremías 6:16. Consejo número 1. Deténganse, dice Jeremías. Paren en los caminos. Deténganse. Esta semana es espectacular porque podemos reflexionar todos. Podemos compartir con la familia, con amigos. Detengámonos en esta semana. Seguramente se van a proyectar, ¿verdad?, estas películas de Semana Santa, y algunos, ¿verdad?, solamente en esta semana piensan en las cosas de Dios. Se van en la iglesia. Gracias a Dios, vos y yo tuvimos el conocimiento, alguien nos habló. Así como el Señor le dijo a Pedro, estaba meditando en eso: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Si vos y yo hoy estamos acá escuchando la palabra, porque allí fuera hoy y en esta semana y la semana pasada ya inclusive se escuchó tantas cosas, y te da pena y tristeza las reflexiones muy fuera de lugar que se está mencionando. Pero si vos y yo hoy estamos en este lugar, es porque Dios mismo te lo reveló. Dale un aplauso al Señor por ese motivo. Es una gracia, es una gracia, es un milagro que solamente Dios puede hacerlo. Pregunten, consejo número 2, pregunten por las sendas antiguas, dice la palabra de Dios. Y las sendas antiguas en este contexto habla de lo que aconteció con el pueblo de Israel. Dios les sacó de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. Eso es una obra tremendamente grande. Cruzaron el río Jordán. Ese Dios le estaba amonestando en ese momento. ¿Y qué fue lo que dijeron esta gente? No andaremos. Qué triste, ¿verdad? Hoy en día hay ideas que te quiero leer un poquitito.
que están siendo introducidas en las instituciones, los jóvenes, la familia, y también tenemos que cuidar para que esto no entre en la iglesia. Espiritualidad libre, energía del universo, hace a tu manera, todo nos conecta con Dios. Otro, materialismo moderno, puro consumismo, relativismo, todo es relativo, no hay verdad absoluta, es mi verdad, es tu verdad, yo respeto tu opinión, vos respetás mi opinión, yo creo en Dios a mi manera. Individualismo moderno, sé tú mismo. Y hay una propaganda de una marca muy importante que dice, no manejo bien el inglés, pero voy a intentar, así se escribe, do it, just do it, algo así, ¿verdad? Hacé nomás, sé libre. Y es el mensaje que está siendo predicado a los jóvenes y también a nosotros por medio de las propagandas, por medio de las películas, por medio de la internet, y no están alineados con la palabra de Dios. Y hoy yo tengo que mirar, preguntar por las sendas, si mi idea, mis decisiones que estoy tomando, mi forma de conducir, enseñar a mi familia, estoy decidiendo y diciéndole, bueno, hacé. No, tengo que pararme firme sobre la palabra de Dios y pase lo que pase, tengo que decirle no. Tengo que decirme no a mí mismo, porque en algún momento dado te llega ese mensaje. Hace que es una sola vez. Uno, nada más, no te va a pasar nada. Te digo no. Decite no, decí no. Amén. Seguimos. Antes de que se nos llamase cristianos, discípulos, evangélicos, ahí por el inicio, primera vez se le llamó cristianos en Antioquía a los discípulos, pero no fue así con ese nombre que se le reconoció a los primeros discípulos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 9:2, perdón, Hechos capítulo 9:2. Ahí está, con ese nombre se le reconoció a los discípulos por primera vez. Les pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que hallase a algunos hombres o mujeres de este camino. Los trajese presos a Jerusalén. Otro más, Hechos 19:23, creo que está ahí. Hechos 19:23. Hay más, pero con esto ya es suficiente. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Por eso mi mensaje tiene el título hoy, Jesús el buen camino. Cuando la Biblia habla del camino, se refiere a la forma de conducirnos en la vida. Los del camino, este camino. Tienen que leer Hechos de los Apóstoles y en muchas partes está el camino. Y se refería específicamente a la forma que se conducían los discípulos, los del camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Entonces Jesús empieza a explicar a sus discípulos y también nos deja enseñanza a nosotros para que podamos conducirnos en esta vida. Incluso dijo él, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Cuidado, hay ideas, filosofías que se han introducido en la educación en forma legal. Yo como educador a veces tengo que mirar y tendría que, ¿verdad?, impartir eso, pero uno tiene que tener cuidado lo que enseña, cuidado lo que está recibiendo, está muy permeado. Todo es relativo.
no hay verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Sí hay una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Amén. Proverbios 14:12 también habla de un estilo de camino. Proverbios 14:12, perdón. ¿Qué dice ahí? Un texto bastante conocido. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bien claro, bien claro. Ya conté una vez y voy a contar otra vez. Había un muchacho joven que vino a la iglesia, oraba en lenguas, cantaba. Un día salió, se juntó en un grupo en donde no tenía que estar. Le clavaron y le mataron. Una sola vez, o no sé, no me acuerdo bien, pero es real. Esto no es un juego. Así sucedió. Yo hoy puedo estar acá y tengo que cuidarme cómo conducirme. Hay caminos, dice que al hombre le parece, está bien, pero su fin es camino de muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Ya tienen. Dice ahí la palabra de Dios. Por tanto, es necesario, decirle al que está a tu lado, es muy necesario. Decirle, es necesario, estoy exagerando porque es necesario, así como el mensaje de Juan Manuel. Le encanta a él eso, ¿verdad? Que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué significa deslizarse? En guaraní, te resbalas un poquitito, ¿verdad? Me quiero resbalar un poquitito nomás. Hoy en esta Semana Santa está permitido, no va a pasar nada. No, no y no. La palabra de Dios dice que es necesario que con más diligencia vivimos en tiempos en donde se vienen ideas que no están alineados conforme a la palabra de Dios. No desviarnos, no perdamos el rumbo. Vamos a ver algunos aspectos. Quiero ver 4 aspectos que representan el buen camino. Voy a controlar mi hora y vamos a avanzar. Primer aspecto que representa el buen camino. Arrepentimiento me hace volver al buen camino. Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice así. 2 y 3 voy a leer. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El arrepentimiento ahí fue el primer mensaje de Juan el Bautista, el primer mensaje del Señor Jesús. Podemos aprender que uno de los primeros mensajes quiere decir que fue muy, pero muy importante. Y quiero decirte que es uno de los mensajes. Estadísticamente estuve buscando los datos y conseguí alguno. Es el menos predicado en la iglesia. No es el más popular. No estoy hablando de nuestra iglesia. No estoy generalizando. Estuve encontrando estadísticas y datos. No es el mensaje más popular. Lastimosamente no es el mensaje más popular. El mensaje más popular en este tiempo es el de la prosperidad, es el del bienestar. Estaba leyendo Tito y decía, soporta, le dijo Pablo a Tito, las aflicciones. No es un mensaje que nos gusta. Yo ya estoy para ser sacrificado, decía Pablo. Creo en la prosperidad. La palabra de Dios nos dice, amado,
deseo que seas prosperado en todo. La palabra todo es integral, integral. Está la prosperidad económica y financiera que nos gusta. Quiero, oro, pido, oramos, nosotros damos gracias a Dios por eso. Pero no es todo el mensaje. Aquellos que predican eso, no te predican mucho el arrepentimiento. Se predica más el atraer, decía estos datos estadísticos, el atraer y no el transformar a las personas. Atraer, vengan, vamos a prosperar, Dios te va a restaurar, te va a sanar. Oramos por eso, creemos por eso. Hoy vamos a orar por eso. Hay motivos de oración de nuestra gente que vamos a orar, pero también el arrepentimiento tiene que ser uno de los primeros mensajes para mi vida. Amén. Arrepentimiento es volverme a las sendas antiguas, bajo la enseñanza de lo que dice la palabra de Dios. No solo quedarme con ideas modernas, sin distorsionar la verdad o la verdad a media, sin predicar en partes, incompletos, enseñar la Biblia de manera completa, no solo partes populares. Isaías 55, 7, ¿qué dice? Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y después que dice, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio, amplio, amplio es amplio, amplio en perdonar. En esta mañana tenemos que pensar en este mensaje del arrepentimiento, volverme a Dios, alinearme conforme a lo que dice la palabra de Dios, a las sendas antiguas, al buen camino, pero de manera completa, de manera completa. Amén. Otro aspecto que representa el buen camino. La oración me mantiene fortalecido en el camino. Santiago 5:13. Santiago 5:13. Primero, el arrepentimiento me hace volver al buen camino. Segundo, la oración me mantiene firme en el camino. Ahí dice una frase muy importante Santiago. Haga oración. ¿Está alguno de vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Sencillo y práctico el mensaje de Santiago. Haga oración. La oración que nos enseñó el Señor, Padre nuestro que estás, es un poco más dogmático, más doctrinal. Santiago lo dice así, haga oración. Y escucho, ¿verdad? Que es una de las últimas cosas que queremos hacer cuando estamos en situaciones complicadas. Haga oración, ore, estés afligido, empezá a orar. Amén. Lucas 18:1. Hay una parábola que el Señor enseña sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. Podemos leer el primer versículo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay oraciones que yo he hecho en mi vida que hasta ahora no han sido contestadas. Y muchas de las otras oraciones sí fueron contestadas. ¿Cuántos han recibido contestación de oración de nuestro Dios? Vamos a darle un aplauso por esas oraciones contestadas. Pero mencioné, hay oraciones que todavía, pero sigo orando porque
creo en la promesa de Dios y voy a seguir orando. Amén. Haga oración, ora siempre y no desmayes. Colosenses capítulo 4, versículo 2. También habla de la oración. Dice ahí, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. Podemos perseverar en la oración, también hay que velar en la oración. ¿Cómo vamos a velar? Con acciones de gracia. Entrad, dice Salmos, en sus atrios con acciones de gracia. A veces decimos, gracias. Está bien expresar con palabras. Gracias, gracias. Pero ahí dice acción de gracia. Hay que hacer algo. No estoy hablando de obras, pero también a veces hay que dar, hay que expresar, hay que ayudar. Te vas a sentir bien. Amén. Perseveremos en la oración. Sigamos orando. Los que dicen que la historia de la iglesia del CFA fue construido en base a la oración. Yo me acuerdo cuando me iba a la central, nos íbamos a orar las 5:30 de la mañana. Para llegar a las 5:30 de la mañana en CFA Central, vos tenías que levantarte 4:30. Y justo me tocaba en el mes de julio. Y en el mes de julio nos íbamos en moto y hacía un frío. Y vos te vas a llegar ahí todo duro, pero llegabas y orábamos. Estábamos de guardia, nos tocaba un mes. Orábamos y orábamos. Qué tremendo eran esos momentos, inolvidables. La oración, perseveremos en la oración. Y como dice acá, Juan estaba diciendo, todo lo que vos ves acá es el resultado de la oración. Decirle al que está a tu lado, sigamos orando y dale un aplauso al Señor porque responde la oración. Otro más, Hechos 13:5, la importancia de la oración. Hechos 13:5 habla de Hechos capítulo 13, creo que me equivoqué, creo que sí. Hechos capítulo 3, Hechos de los Apóstoles, voy a ver si es esa, 12:5. La historia de Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Con 4 soldados estaba custodiado. Ahí arriba dice que estaba custodiado con 4 soldados. Pero la iglesia hacía sin cesar a Dios por él. Sin cesar oraba por Pedro. Y ustedes saben la historia, qué fue lo que sucedió. Envió su ángel, le sacó las cadenas y le hizo cruzar. Vamos a leer. Voy a leer 5:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Estaba encadenado en las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esa puerta era la más difícil, dice ahí la palabra de Dios, se le abrió por sí misma. Y a veces pasamos nosotros por estas circunstancias. Pidamos oración, pida oración, no tenga vergüenza. Pida oración a la iglesia, pida oración a su líder de célula, a su hermano, a alguien de confianza. Pida oración, oremos unos por otros
y Dios va a enviar, así como dice acá que Dios le liberó a Pedro, también lo puede hacer con nosotros. Amén. Sigamos orando. Otro aspecto, el último, tercer aspecto para volver al buen camino. La palabra de Dios me mantiene firme en el camino. Mateo capítulo 13, versículo 20. Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Qué tremendo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice allí, no tiene raíz. Y acá estaba haciendo algo didáctico. Quería hablarle yo a la raíz. Quería decirle a la raíz. Quería hablarle a la semilla. Decirle a la semilla, semilla, no tenés que estar en pedregales. Semilla, salí de ahí de donde hay piedra. Semilla, no vas a crecer allí. Amén. Entonces, no tiene raíz. La planta necesita raíz para que pueda crecer. Y esto es una persona que trabaja por sí mismo, que escucha la palabra, como dice el pastor, que cree en la palabra y que obedece la palabra. Una persona que lee la Biblia cada semana, no. Todos los días necesitamos el pan, el alimento. Yo tengo que ser alguien que lee la palabra de Dios. Volvamos a la lectura de la palabra de Dios, que sea un hábito, que sea una pasión en mí todos los días, a pesar del trabajo, del estudio, del cansancio. Si te cansás, descansa un ratito, después levantate y lee la palabra de Dios. Esta raíz nos va a crecer, nos va a tener mucha duración, porque dice que va a venir las pruebas por causa de la palabra. La palabra va a ser probada. No sé si usted alguna vez vio la semilla, desenterró ahí jugando y encontró que la semilla se rompe, crece para abajo y empieza a crecer para arriba. Ese es un proceso natural de la semilla. Hay un proceso que vos y yo vamos a pasar. Vamos a ser quebrados, vamos a ser probados. Nadie dice amén por esto, pero así sucede. Después vamos a crecer, pero primero vamos a crecer para abajo. Alguien dijo en este tiempo, crece para abajo, hacé tus raíces profundas, obedece, humildad, y luego el Señor dice en su palabra, ahí en el secreto, y en un momento dado te va a recompensar en público. La raíz, hay que trabajar por la raíz, hay que estudiar, hay que tener conocimiento de la palabra de Dios. Volvamos a la lectura de la palabra de Dios para conocer mi identidad, para conocer las promesas del Señor. Esta semilla que fue sembrado en pedregales tiene que ser limpiado. Haga una tarea, vaya y limpie su jardín y va a ver que las plantas se van a poner felices cuando usted limpia, cuando le riega, y va a crecer. Amén. Último punto, último aspecto para volver al buen camino. La adoración me mantiene encendido. Éxodo 9:1, vamos a leer. Éxodo capítulo 9:1. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero en las versiones diferentes, en las otras traducciones dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Para que me adore.
La adoración me mantiene conectado con Dios. Escuchamos acá la alabanza, la adoración de los hermanos, son tremendos. Gracias a Dios por sus vidas. Tremenda adoración, tremenda administración. Pero quiero ir un poquito más allá. A veces pensamos que la música, la más fuerte es la alabanza y la más suave es la adoración. La verdadera adoración va mucho más allá. Literalmente los judíos se postraban para adorarle a Dios. Se postraban, hacían tocar su frente por el suelo y le adoraban. Pero el Señor dijo, es necesario que los que le adoran en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es acá dentro, en el corazón. Postrar mi corazón delante de mi Dios. Humillarme delante de mi Dios y decirle que le adoramos. Decirle, recibo tu perdón. Eso que hiciste por mí en la cruz, recibo tu amor. Me humillo, reconozco delante de ti y me arrepiento. Ustedes adoran lo que no saben, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Nosotros adoramos lo que no sabemos. Y le dice la mujer samaritana, ustedes dicen que en este monte, en aquel monte. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores, ¿cómo tienen que adorar? En espíritu, dentro, interno, en el corazón. Amén. Ya voy cerrando, gracias. La verdadera oración es postrar tu corazón. Volvamos en este tiempo al buen camino. Juan capítulo 14, versículo 6. Ponete de pie en estos momentos. Vamos a hablar con Dios. Juan capítulo 14, versículo 1. Te voy a leer desde el 1 hasta el 6. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Hoy reflexionemos en esto. El Señor fue, eso no cambia. El Señor fue a preparar lugar. Él va a volver. Él se fue a preparar lugar para nosotros, dice su palabra. Pero por este tiempo, Él dice, yo soy el camino. Volvamos y sigamos ese buen camino. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por este tiempo de reflexión. Gracias Dios porque tú nos mostraste el camino, el buen camino. Tu Hijo Jesús, Dios mío, es el camino hacia la vida eterna. Venimos hoy, Señor, y queremos arrepentirnos, Dios mío. En cada área de nuestra vida, Señor, te pedimos perdón. Si te hemos ofendido, Dios mío, pedimos perdón, Padre Santo. Enséñanos, Dios, a orar, a perseverar. Enséñanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra, para que tengamos raíces profundas, Señor, y seamos como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, pero plantados en un lugar donde tú nos ubicaste, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Hoy, Señor, te damos gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz y dijiste, perdónalos, dijiste, Señor. Hoy recibo, Padre amado, tu perdón. Te bendecimos, Dios. Te adoramos. A ti te adoramos, Jesús. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.